Hola, Dios te bendiga, soy Naín Camacho y quiero darte la bienvenida a este podcast llamado Aviva, un lugar donde podrás encontrar conferencias, predicaciones, talleres, entrevistas y muchas cosas más, todo relacionado a cómo avivar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Hola, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un episodio más del podcast Aviva. Estoy muy contento de estar haciendo un episodio más donde vamos a estar entrevistando a alguien que toda mi vida he admirado, alguien que amo. Es una bendición estar con mi papá, el evangelista, pastor Jesús Camacho. ¿Cómo está? Muy bien, hijo, Dios te bendiga. Pues desde mi casa estamos haciendo esta transmisión, estamos haciendo esta grabación. Tenemos el estudio aquí en Laredo, Texas, pero quisimos hacerlo más hogareño. Entonces, desde la casa vamos a estar haciendo esta entrevista. Y pues bueno, papá tomó unos días de descanso y normalmente se viene para acá porque aquí estamos la mayoría de la familia. Está una persona que es mi hermana mayor en Laredo, en Monterrey, pero casi la mayoría estamos aquí. Entonces, pues tomaron unos días, están acá. ¿Cómo se siente? No, bien a gusto, bien tranquilo, disfrutando mis hijos, disfrutando mis nietos y pues aquí contigo. Gracias. No, pues antes que nada es algo que ya estábamos platicándolo con tiempo. Estábamos hablando acerca de que quería entrevistarlo, pero por una u otra ocasión no se daba. Entonces lo tuve aquí todo lo que es diciembre, ¿verdad? Y Año Nuevo, todo lo que es Navidad, Año Nuevo, y no hicimos el podcast, ¿verdad? No hicimos la entrevista, pero en esta ocasión dije, aquí lo tengo, entonces voy a aprovecharlo. Bueno, para empezar, originario pues es de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Se convirtió en la iglesia Liro Los Valles con el pastor Rogelio Rivas. Y algo que quisiera que este podcast habla o aconseja es poder evitar que aquellos que vamos empezando no caigamos en baches que a lo mejor usted cayó. Cuando uno va manejando por una carretera, pone las intermitentes para que el que va atrás sepa que hay algo, un peligro o un bache y pueda disminuir. Entonces, para mí eso es poder ayudar, ¿no? a la siguiente generación. Venimos atrás de ustedes, atrás de ministros, predicadores, pastores que ya recorrieron mucho. Venimos un grupo de personas que tal vez tenemos tecnología o tenemos herramientas, tenemos métodos, tenemos libros, pero no tenemos la experiencia, ¿no? Aún nos cuesta el aprender y es necesario alguien que nos aconseje, ¿verdad? Entonces, vamos a estar haciendo preguntas para que usted nos dé consejos tanto a mí, ¿verdad? Que aquí estamos, y a las personas que nos van a estar viendo. ¿Cómo nace su ministerio? Pues es un llamado que Dios hizo a mi vida, principalmente en mi corazón. Dios me empezó a motivar, a dar la oportunidad de predicar, de dar mi testimonio, más que todo, no predicar, sino dar mi testimonio. Y empecé a dar mi testimonio en Sabinas Hidalgo, en los camiones, en las rutas que había, en los mercados, en las pequeñas placitas que hay ahí. Empecé a hablar de mi testimonio y el primer texto que me aprendí de memoria fue 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese lo tomaba como base y luego empezaba yo a hablar sobre el texto y después daba mi testimonio. O sea, obviamente que todos me conocían. O sea, cuando yo me paraba a predicar o a hablar de mi testimonio en un camión, en una plaza o en un mercado, toda la gente volteaba a verme y decían, pues ese es fulano de tal, ¿verdad? Entonces, así empezó a nacer el deseo de predicar. De predicar la palabra de Dios. ¿Se convierte en el año? 1988. 1988. Recuerdo, bueno, fue bajo una campaña, ¿no? Del evangelista Ramiro Camero. Así es, un 2 de abril, un sábado 2 de abril, por ahí de las 9:30 de la noche, llegó. Pasamos 2 a recibir a Cristo, el hermano Toribio y un servidor, y los 2 permanecemos en el Señor. Gloria a Dios. Él está ahorita encargado de la radio cristiana ahí en Sabinas Hidalgo, y yo pues soy evangelista y pastor. Wow.
Entonces, obviamente, que en aquellos años, en aquellas campañas evangelísticas y actualmente, pues la gente escucha el mensaje, la gente se convierte a Cristo. Aquí vemos dos frutos, que usted ya mencionó, dos frutos de esa campaña evangelística. Y referente a lo que usted estaba mencionando, o sea, usted partía con un texto bíblico y predicando, ¿no? Con su testimonio. Yo tengo muchas preguntas. Obviamente yo conozco pues toda la vida de ustedes, ¿verdad? Porque es mi papá. Sí. Pero quisiera hacer preguntas para que la audiencia conozca más. Y como entrevistador, ¿verdad? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo es que de dónde Dios lo sacó? Bueno, en un principio me hiciste una pregunta de lo de los baches y de las nuevas generaciones que vienen, ¿verdad? Sí. Entonces yo diría que la nueva generación que viene hoy, que no corran, que caminen. O sea, que no quieran salir de la escuela bíblica y ya irse, o sea, pum, hacia arriba, como un cohete. No, o sea, simplemente servir en la iglesia, sí. Ayudar a su pastor, aprender de su pastor, tener una cobertura, estar bajo una cobertura, aprender. Si tienes dudas, tienes un mentor. Yo tuve, por la gracia de Dios, tres mentores, que fue mi pastor, Rogelio Rivas, el hermano Ramiro Camero, que es evangelista, y el hermano José Chapa, que es un anciano de la iglesia. Entonces, aprender de ellos, porque llegamos con muchas dudas al camino del Señor. Y eso para mí fue, la verdad, muy importante, porque va poniendo bases en tu vida espiritual y el ministerio. Entonces, mi conversión fue algo muy especial. Yo lo puedo mencionar de esa manera, porque yo no conocía nada de Cristo. Me habían hablado del Evangelio cuando yo tenía como 17, 18 años. Me convertí cuando tenía 23. Me habló de Cristo el hermano Manuel Melo Sauceda y el hermano Víctor Hernández, que ahorita están en Houston, Texas, en Pasadena, por lo cual les enviamos un saludo si están viendo esta entrevista. Ellos me hablaron de Cristo como 2 semanas, pero yo no entendí nada. O sea, yo no captaba lo que era la salvación y todo eso. Pero la semilla se siembra. Amén. Entonces, yo viví una vida muy delictiva, muy desordenada, en drogas, en vicios, lo que es la hierba. Entonces, para mí era algo normal vivir ese mundo, esa vida. El alcohol, los pleitos, estar en la cárcel, vivir una vida muy desordenada totalmente. Entonces, llegó un momento en que yo creo que Dios tuvo misericordia, porque sí. Él tiene misericordia. Y Él tenía un propósito en mi vida. Entonces, yo creo que Él me llama con un propósito, pero me llama al arrepentimiento. O sea, Jesús me llamó al arrepentimiento, primero que todo. El llamado que Él me hace, lo hace directamente como el apóstol Pablo. Sí. Me habla por mi nombre y me da una palabra y me dice, levántate. Entonces yo estaba acostado en una cama y me iba a quitar la vida. O sea, yo pensaba que me levantara de donde estaba acostado. No, que me levantara donde yo estaba tirado, porque la verdad estaba tirado totalmente. En su condición espiritual. En todo, en la condición espiritual, en moral, familiar, en todo. Yo estaba destruido totalmente. Pero Dios tuvo misericordia, me llamó. Sí. Y cuando me llama, yo escucho la voz que me habla de arriba del techo. Y pues después de unos segundos fue algo impresionante, porque en ese cuarto se llenó una atmósfera espiritual muy poderosa, que esa voz ya después ya no lo escuchaba arriba del techo, sino que la escuchaba dentro de mi pecho, aquí. Entonces esa voz me empezó a dirigir, vete por aquí, vete por acá, dale para allá. Entonces me llevó directamente a una campaña, que es la primer campaña que predicaba el evangelista Ramiro Camero. Y ahí, esa noche, yo parado en toda la predicación, no me senté, yo escuché el mensaje de la palabra y todo lo dijo por mí. Entonces, cuando Él hace el llamado, yo paso a recibir a Cristo y fue algo impresionante. O sea, yo nunca lo había vivido antes, nunca, no era descarriado, no había nacido en el Evangelio. No, o sea, familiares, nada. O sea, mi mamá ya era cristiana, tenía 2 años.
Mi hermano mayor, Lupe, José Guadalupe Camacho Sánchez, él ya era cristiano, tenía 6 meses. Y yo llegué, o sea, ahí, así con esa condición, como te decía. Entonces, esa noche yo recibí a Cristo. Y esa noche fue la primera noche que yo dormí tranquilo, sin drogarme, sin emborracharme, en paz. Definitivamente algo que usted dijo es que la palabra de Dios fue sembrada. Y tal vez no la entendía en ese momento, pero empezó a producir, a germinar, ¿no? Y llevarlo a este punto en el cual tiene un encuentro con Dios en la habitación a solas. O sea, no fue un campamento, no fue un retiro, no fue una campaña. Obviamente la campaña Dios la usó, ¿verdad? Para que usted fuera ahí, aceptar a Cristo. Pero desde momentos antes ya Dios estaba tratando con usted. Llegó un punto en su vida en que probó todo: drogas, armas, actos delictivos, que la palabra causaba algo ahí como un remordimiento o qué es lo que produjo en su vida esa palabra que Dios dio. Porque me imagino que esa noche aceptó a Cristo en su corazón y luego... Y luego viene una transformación. O sea, yo digo que Dios batalló mucho conmigo porque tenía muy arraigado lo que era la droga. Sí. Entonces, yo cuando... Esto casi nunca lo digo, pero pues ahorita que es el momento, ¿no? Cuando empecé a ir a la iglesia, las primeras 3, 4 semanas yo convulsionaba en las bancas de la iglesia y algunos hermanos pensaban que me estaba endemoniando. No, yo convulsionaba porque los estragos de la droga me estaba desintoxicando. Yo lo entiendo ahora sí. Sí. Entonces, yo tenía el deseo de hacerlo, pero me propuse a decir no, y ya no quiero probar, ya no quiero saber nada. Entonces, yo convulsionaba en las bancas y poco a poco fui siendo limpio, purificado por esa droga de mi cuerpo, que llegó un momento en que yo necesitaba, fíjate lo que te voy a decir, yo necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. O sea, yo necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y a los 40 días que yo me convierto a Cristo, a los 40 días me bautizó el Espíritu Santo. Wow. Y comencé a hablar en lenguas. Desde las 9 de la noche hasta otro día a la 1, 2 de la tarde yo no podía hablar español. Puras lenguas y lenguas. Me hablaban y yo contestaba y puras lenguas y lenguas y lenguas. Y no podía. Era una llenura tan poderosa que de ahí en adelante, pues Dios empezó a hacer un cambio más íntimo, sí, más fuerte, más poderoso conmigo. No era algo fácil, porque salirte de ese mundo, de los compañeros, de los amigos, ¿verdad? Aparte de los actos delictivos que había hecho, de la forma de vida que yo llevaba, de las acciones, de mis hábitos que yo tenía, pues la verdad sí era algo muy difícil. Fíjese, dice un psicólogo que es muy difícil quitar hábitos. No puedes quitar 10 años de hábitos en un día, ¿verdad? Como para los psicólogos es imposible, pero para Dios no es imposible. Así para Dios es posible. Pero el que usted me diga de que, o sea, aceptó a Cristo y se desintoxicó. Desintoxicar. Entonces yo creo que tienes que vaciarte del mundo y llenarte de Dios. Y es un proceso, no es de la noche a la mañana. Está la santificación progresiva, ¿no? De poco a poco. Vas cambiando, de poco a poco te vas purificando, pero es una elección propia. Usted dijo ahorita, yo quería quitar todo. Ya no quería droga, ya no quería eso. El proceso es interno. El de la desintoxicación de la droga es interno, pero la desintoxicación externa, vamos a decirlo así, los amigos, las malas influencias, va ahora a elección propia. ¿Cómo vivió usted el que le dijera a sus amigos, sabes que ya no voy a delinquir con ustedes, ya no voy a hacer nada con ustedes, sino que ahora soy cristiano? Bueno, viene lo que es arrastrar, lo que es el pasado, ¿no?
y te viene arrastrando. O sea, la forma de vida que llevabas con los amigos y todo. Hay un trato de convencimiento que ellos querían hacer conmigo, en amenazarme, en decirme, en hablarme, en buscarme problemas, inclusive hasta golpearme. Pero siempre yo, salíamos de la iglesia y a veces, bueno, con mi esposa, ¿verdad? Y mis dos niños que estaban chiquitos, tanto Citlali como Isidro, tú todavía no nacías. Sí. Y Nahum, pues, que es el último de mis hijos, tampoco estaba. Entonces salía mamá de la iglesia y yo me iba atrás de mamá. Sí. Y lo que se respetaba mucho en lo que es las bandas era la jefa. Claro. ¿Verdad? Como decíamos, no, la jefita. Entonces la banda, los amigos, todos, va con su jefa, tranquilos. Y yo siempre me escudaba con mamá. Y así pasó el tiempo y Dios me dio la oportunidad de poder después, de poder testificarles, porque después vieron el cambio en mí, ¿verdad? Ya no era de que se emocionó, está por ahí algún tiempo emocionado, sino que ya empecé a testificarles de la palabra de Dios, de lo que ahora yo había aprendido en Cristo, de textos, de pasajes de la palabra de Dios. Entonces, hay algo que me llama la atención de la palabra cuando dice que Dios sacó a Israel de Egipto y lo metió al desierto. Sí. Para sacar a Egipto de Israel. O sea, Israel podía haber llegado en 3 días a la tierra prometida, pero tardó 40 años. Sí, claro. ¿Por qué? Porque traían prácticas, formas de vida que venían de una esclavitud. Entonces, Israel traía tan impregnado a Egipto que Dios permitió que Israel entrara a un desierto para sacar a Egipto de Israel. Dice un dicho mexicano que puedes salirte del rancho, pero el rancho nunca sale de ti. Sí, así es. ¿Qué experiencia, cuéntame una experiencia de que usted haya vivido en este punto, en el punto en el que te estás desintoxicando? Obviamente usted dijo ahorita, convulsionaba, la gente pensaba que se estaban demoniando, pero realmente era el cuerpo pedía la droga, ¿verdad? Porque sí. estaba codependiente de ella. Exacto. Pero, ¿qué me puede platicar usted en el aspecto o alguna experiencia de decirle a sus amigos, ya, o sea, este es mi camino? ¿Quién lo apoyó? ¿Quién no lo apoyó? ¿Qué vivió usted? Y que le pueda decir a la gente que pues realmente las malas amistades corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y que te debes de juntar mejor con quien te juntas es con los que reflejas, ¿no? O lo que reflejas. ¿Qué experiencia vivió usted en ese ámbito? De la amistad, de quién lo apoyó, quién no lo apoyó. Hablando en los amigos del mundo. Bueno, no voy a nombrarlos, ¿verdad? Porque sería como exhibirlos. Pero sí hubo como unos 2 o 3 de entre todos que me apoyaron, que me dieron la mano, que me abrazaron, échale ganas, es un buen camino, aquí estamos para apoyarte. Fue un momento muy especial con ellos, que me apoyaron. Ya cuando yo les testificaba a los demás de Cristo, uno que otro, ¿verdad?, que yo había golpeado, no, pues ahorita ya es el momento de cobrar venganza, ¿verdad? Pon una mejilla y sí, ¿verdad? Y te doy en la otra. Entonces, ellos se metían, ¿verdad? Ellos se metían a defenderme, sacaban la pistola o sacaban la navaja y lo que quieran con él, conmigo y así. O sea, hubo momentos muy tensos. Hubo una vez un muchacho que me quiso pegar con una botella por atrás. Entonces yo volteo y cuando volteo le digo, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando le hago así, se quedó paralizado como estatua por unos segundos. Y en tanto él decía, pues, ¿qué me hiciste, verdad? Y yo le dije, no, pues nada. Y yo dije, pues mejor lo que dije tiene poder. Y yo volví a mencionar la sangre de Cristo. Y cuando le hago así, como que estaba como trabado. Se destrincó. Exacto, como que estaba paralizado, ¿verdad? Se suelta otra vez y me ve y se asusta y se va. Entonces yo empecé a ver
que había algo muy fuerte, muy poderoso que me acompañaba, que estaba conmigo. Y como les decía en un principio, o sea, yo no empecé a correr, yo empecé a caminar. A mí me gustaba mucho la presencia de Dios. Yo pasaba al altar, buscaba la presencia de Dios, buscaba la oración, buscaba el ayuno, buscaba la compañía de alguien más. Y eso era lo que a mí me gustaba mucho. Yo no pedí ser evangelista, solo se empezó a dar. Yo no pedí ser pastor, solo se empezó a dar. Entonces, algunos que me han entrevistado en algunos otros lugares me preguntan que cómo supe que Dios me usaba en milagros. Entonces, yo creo que eso está en Marcos 16, cuando dice, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Entonces, solo los milagros solo suceden cuando tú crees. Amén. Creo que bueno, llegó en un tiempo, o usted se convirtió en un tiempo en que la iglesia Lirio de los Valles, con el pastor Rogelio Rivas, había un avivamiento. O sea, había un despertar tremendo de Dios ahí en ese lugar y ya era algo inherente de esa iglesia, los milagros, las señales, los prodigios, los visitantes, ¿no? Porque al menos no fue en mi época, yo era un niño, pero sí recuerdo todos los testimonios, ¿no? De todos los que habían ido a predicar, puertorriqueños, dominicanos, acá ciudadanos americanos que iban y oraban. Recuerdo, bueno, ya estaba más adolescente, pero recuerdo que vino uno de China, ¿verdad? Un chino que también vino ahí a la iglesia. Y pues creo que de qué manera impactó eso su vida, a su crecimiento espiritual. Porque pueden ser algo normalizado para la iglesia de los Valles, pero no era algo que pasaba en todas las iglesias. No. Usted llegó a una iglesia donde era algo normalizado que alguien llegara enfermo y sanara. Entonces yo creo que de ahí creció su fe, ¿no? De ahí empezó Dios a tratar con usted, a creerlo en los milagros. Y yo creo que es como una línea. O sea, el hermano Rogelio Rivas, usted, el hermano Ramiro Camero, en este caso Junior, Rogelio Rivas Junior, Rodolfo Ramos, Ramiro Camero papá y Ramiro Camero Junior, ¿verdad? Pues yo, Naín Camacho, otros que podríamos mencionar que Dios los usa, ¿verdad? Pero en ese momento de su vida, cuénteme cómo fue la inspiración a decir, yo también quiero. Sí, yo también quiero, yo también voy a orar, yo también voy a buscar de Dios. ¿Cómo fue ese inicio? Te vas familiarizando con los milagros. Es como cualquier otra cosa. Si tú por primera vez te dan un celular y tú dices, ¿esto qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Entonces alguien te dice, no, mira, píquele aquí, dale acá, muévele para allá, dale para allá. Entonces vas familiarizándote con el celular, que día con día lo vas viendo, lo vas checando, lo vas analizando, que le vas sacando cosas nuevas. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces vas aprendiéndole. Vas aprendiendo cosas nuevas. Entonces, esto de los milagros es así, ¿verdad? Uno se familiarizó con todas las personas que tú dijiste y los siervos de Dios que pasaron por ahí, que no quisiera nombrar a ninguno porque fueron bastantes, de diferentes nacionalidades, que uno veía los milagros, cómo el don de ciencia actuaba, sí. Cómo ellos sacaban a las personas por nombres y apellidos. Wow. ¿Qué es lo que te pasó cuando eras niño? ¿Qué hiciste? ¿Por qué andas así? ¿Por qué vives así? ¿Qué enfermedad traes? O sea, ¿cómo está tu vida ahorita en este momento? O sea, era algo que te familiarizó con eso y uno dijo, uno decía, pues yo quiero de eso. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se consigue? ¿Verdad? Era la pregunta. ¿Cómo se consigue? Ayuno y oración. ¿Verdad? Que es lo que ahorita se está dejando mucho, que no se practica, el ayuno y la oración. O sea, ayunar, el ayuno de Daniel, de que no comas carne, no comas esto, puras verduras. O sea, yo digo que nosotros éramos un poquito más rústicos, más burdos, porque era, no comas nada, ni tomes agua. En todo un día, 2 días, 3 días. O sea, duérmete sin comer y despiértate sin comer. Sin comer.
Entonces, O sea, nada más... ahorita le ponemos aquí de 8 de la noche a 6 de la mañana. No, pero antes eran más así de que nada, ni agua o algo así. Nada, absolutamente. Nada más cepíllate los dientes y dale un buchito de agua y listo. Y a seguir clamando. ¿A qué entraste en un ayuno? A orar. ¿Qué hacían en el ayuno? A orar. Orar y leer la Biblia. Biblia, oración, ayuno. Biblia, oración, ayuno. Y algún testimonio, una plática, alguien de los 4, 5, 8 que estuviéramos ahí, sacaba un pasaje de la Biblia, explícanoslo, de los que saben más, ¿verdad? Sí. Como en este caso el hermano José Chapa, ¿verdad? Ya un anciano ahorita en el Evangelio, que sabía más, pues explícanos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir el pasaje? Entonces, sin escuela bíblica, sin nada de preparación teológica, pero sí con un deseo ferviente. Entonces, ya cuando buscábamos mucho eso, porque los visitantes te decían, ¿quieres que Dios te use? Busca a Dios en ayuno y oración. Entonces, ¿qué hacía uno? Te metías. Cuando uno iba a predicar a un lugar, a una iglesia, solo, apenas empezabas a orar y ¡pum!, explotaba. Los milagros. Sí, solo emezaba a suceder las cosas. Y te bajabas y empezabas a ver, ¿verdad? Destellos o cosas que pasaban y así como con los ojos abiertos, a veces hasta los demonios se miraban. Entonces te le acercabas a la persona y le veías los demonios adentro y nomás le decía así, pues fuerte, salte y vámonos. O sea, eran cosas que eran impresionantes. Sí. Impresionantes. ¿Pero por qué? Porque había una búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda de ayuno, de búsqueda de oración, de consagración. Y esas señales seguirán a los que creen. Amén. Entonces te buscaba. Amén. No, definitivamente, se provocan. Creo que es lo que hace falta, provocarle. Ayer estábamos comiendo y usted siempre me da un consejo. Siempre me dice lo mismo. ¿Quieres ver más milagros? ¿Quieres ver más señales? Busca a Dios en oración. Apártate en ayuno. Busca. Y siempre me lo dice. Y lo tomo muy en cuenta. La verdad que los consejos que usted me da los tomo muy en cuenta. Y los pongo en práctica. Y definitivamente esta vez que fuimos a Venezuela estuve orando, ayunando y vi la mano de Dios de una manera muy sobrenatural. Gloria a Dios. Pero entiendo que se provoca. No puedes esperar milagros si no has provocado milagros, ¿verdad? No puedes esperar que la mano de Dios se mueva si no has provocado que se mueva. Creo que es algo que falta en nuestra generación, provocar lo sobrenatural. Porque lo tangible, lo que te puedes preparar, en este caso humanamente, que estudio, la preparación teológica, las herramientas, todo es bueno. Son cosas muy buenas. Pero no es como cuando te subes a un kayak, ¿no? El kayak tiene 2 remos. Uno es para que te dé el impulso, pero el otro también. Si no vas a estar nomás dando vueltas. Entonces necesitas la Biblia, la oración, el ayuno, la preparación, la teología, la hermenéutica, la exégesis, todas las terminologías, ¿verdad? Teólogas que tienes, ¿verdad? Pero, pues, sin una no está otra. Me gustó lo que me dijo un pastor. Estoy tomando una clase intensiva con un pastor de México, de la Universidad de México, de Asambleas de Dios. Y me decía, mira, Nain, cuando tú estás lleno de conocimiento, hay soberbia. Y cuando estás lleno nada más de pura unción, dice, puede haber herejía. Dice, entonces necesitas la unción y necesitas la preparación o la teología o el conocimiento para que seas uno. Dice, qué bonito es si eres un evangelista que trae la unción, pero con palabra, con doctrina, con un mensaje estructurado. Y eso me ministraba mucho. En sus inicios, yo sé que usted dice, pues fueron muchos los que vinieron, pero alguien que lo haya inspirado, alguien que haya dicho, hombre, este hermano me inspiró. Yo puedo mencionar algunos para mí, ¿verdad? Pero a usted, uno o dos, mencióneme 1 o 2. Es bueno mencionarlos para que la gente diga, vamos a buscarlos, ¿verdad? Que lo hayan ministrado, que lo hayan inspirado,
que haya usted dicho, yo quiero ser como él? No es malo. No es malo decir, quisiera ser como él. Es que el hijo siempre quiere ser como el papá. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Quién? Para usted. Mi mentor, lo puedo mencionar así. Yo aprendí mucho de mi pastor. Sí. Inclusive te iba a decir algo ahorita. Vivir bajo una cobertura es algo muy hermoso. O sea, aprendes. Necesario. Es muy necesario porque tienes muchas dudas y el pastor es el que te va a ir dando un seguimiento, te va dando luz en el camino por donde debes darle, por donde debes caminar. Mi pastor un día me dijo, Chuy, va a haber un tiempo en que no vas a poder tener el tiempo para orar, porque vas a viajar mucho, porque vas a andar mucho en el camino. Dice, pero donde tú estés, donde tú vayas, sea en el avión, sea en el autobús, dice, cierra tus ojos y ahí, dice, ora. Con tus ojos cerrados, ahí tienes que haber una comunión con el Espíritu Santo. Siempre, en todo momento. Entonces, aprendí de uno, de otro. La persona que me apoyó al 100%, no solamente espiritualmente, sino económicamente, fue el hermano evangelista Ramiro Camero. A veces le recuerdo yo a él algunas cosas que pasaron y él dice, no, pues no me acuerdo. Sí. ¿Verdad? Que en los momentos más difíciles, ahí estaba él. O sea, de repente, pum, una ofrendita, él ni sabía, pero yo tenía que pagar la renta. Y él me daba una ofrendita, exactamente era lo que yo tenía que pagar de renta, ¿verdad? Entonces, evangelistas internacionales, me impactó mucho Héctor de la Cruz. Puertorriqueño, ¿no? Héctor de la Cruz, de Lorain, Ohio. Su pastor, el hermano Miguelito Serrano. Que ya los dos están en la presencia de Dios. De ahí en adelante hay muchos hermanos que, como dije hace un momento, no quise nombrar, pero bueno, ya se dio el caso. Me impactó mucho Héctor de la Cruz. Los 9 dones se movían en su vida. Poderosísimo, algo fuera de serie, ¿verdad? Sí. Y últimamente, en este último tiempo, en esta última década, fue el profeta T.B. Joshua de Nigeria, África. Me impresionó, me impactó cómo Dios lo usa o lo usaba. Los milagros, las sanidades. Inclusive escuché muchas conferencias de él. Y yo lo que él decía en las conferencias que él daba, yo lo viví. O sea, son detallitos que él decía. Y yo dije, yo también lo viví. O sea, a lo mejor no en la misma escala de él y en el mismo nivel que él, pero sí lo he vivido. Lo que son milagros, sanidades, a menos escala, pero siempre experimentando algo. Usted ha experimentado muchas, ¿cómo se dice? Procesos espirituales. Ha vivido cosas que son en el ámbito espiritual. Pero también, pues, está preparado. O sea, es profesionista, es egresado de Instituto Bíblico, egresado de ISUM. Tiene, y me consta, ¿verdad? Tiene esa dedicación a estarse preparando, ¿no? A ser autodidacta. No quedarse nada más con que, no, pues hasta aquí ya, sino que aspirar a más. Pero si hay una generación o si hay un grupo, no quiero limitar nada más a mi generación, sino hay un grupo general de personas que nada más se preparan en lo secular, nada más se preparan en lo teológico. ¿Qué les puede decir a esas personas que sí tienen sus preparaciones, pero les falta como muy buen sermón, o sea, muy buena predicación, muy bonita, ¿verdad? Sí. Muy estructurada, pero pues... Muy adornada. Sí, muy adornada, pero pues les falta candela, ¿verdad? Les falta fuego, les falta, ¿verdad? ¿Qué les puede aconsejar a esas personas? Fire, como dicen por acá. Sí. ¿Qué les puede aconsejar a esas personas? La búsqueda. Sí. La búsqueda. Yo creo que hay una generación que nos estamos acabando, Naín. Hay una generación que ya vamos, como dice mi pastor, de mediodía para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿en manos de quién va a quedar el evangelio? Por no decir una denominación. ¿En manos de quién? Entonces, el ministerio se busca. Si tú lo anhelas, lo buscas. Pero la unción te busca a ti.
O sea, es algo que uno va compaginando. Te voy a poner 2 ejemplos. Uno, Eliseo con Elías. Sí. O sea, segundo de Reyes, capítulo 2, buscó la unción. Buscó. Era el criado de Elías. Sí. O sea, no era ni el secretario, ni el tesorero, ni era el apóstol. El asistente. No, era el criado, ¿verdad? El que le preparaba la comida, el que le lavaba la ropa, el que... Entonces, Eliseo pidió una doble porción. Y en el otro caso es los apóstoles, ¿verdad? Que buscaron la unción. Cuando Jesús, en Lucas 11:1 dice, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, el buscar la unción es algo especial, es lo que ahorita uno tiene que estar al día con eso, porque los milagros, las sanidades, sabemos que es Dios el que las hace. Atribuyámosle a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es Dios el que lo hace, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, muchos quieren, ¿verdad? Quieren la unción, quieren un ministerio grande, sí, pero no quieren pagar un precio. Claro. O sea, quieren una gloria, pero no quieren desierto. Sí. Entonces, todo eso es algo necesario de que uno busque personalmente la unción. Sí, definitivamente. De hecho, platicaba hace días con un pastor de aquí de Laredo y le digo, hay una generación que nada más de oídas. Y le digo, yo no quiero quedarme en esas oídas de que, no, pues escuché que en aquellos años, no. Acaba de suceder un avivamiento en Asbury, la Universidad de Asbury, en Kentucky. Y yo le digo, Dios, yo también quiero experimentar, o sea, quiero vivirlo en mi iglesia o en mi distrito, en mi ministerio, ¿verdad? En mi vida, experimentarlo, no que me lo cuenten, no leerlo en libros nada más. Y crecer, ¿no? No solamente en lo académico, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Poder tener bases sólidas. Y con esas bases sólidas, en su vida, en su ministerio, ¿cuál cree usted que fue la primer base que usted dijo, esta es muy necesaria? Usted mencionó algo de su pastor, ¿verdad? Estar con su pastor, pero ya ahora en su ministerio, bases sólidas que usted haya puesto en su ministerio. Depender del Espíritu Santo. Hay un texto que me gusta mucho y a veces lo recito mucho en las predicaciones. Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, una persona que es guiada por el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer, porque el Espíritu Santo es el que está viendo un futuro, ¿verdad? Como Jesús, cuando Jesús dijo, vayan y desaten el pollino, y si el hombre les pregunta esto, díganle que yo lo necesito. Entonces, fue exactamente lo que pasó. Entonces, ¿quién conoce el futuro? El Espíritu Santo. Amén. ¿Quién conoce el presente? El Espíritu Santo. Entonces, es algo muy, muy necesario. Muy necesario. Para mí, cuando ya sentí el llamado a estar en un ministerio, ahora sí que, entre comillas, solo, ¿no? Porque ya no iba a haber un mentor, alguien que me aconsejara todos los días. Si yo tuviera una pregunta, yo iba y buscaba a mi pastor, y buscaba a alguien más. Pero ahora, ¿a quién le pregunto? ¿Con quién hablo? Entonces, ¿qué hago ahorita? Me hinco. Amén. Y le pregunto al Espíritu Santo y hasta que me responda, ¿verdad? He tenido etapas en el ministerio de avivamiento muy personal, que a veces soy criticado, a veces no me entienden, a veces no lo quieren ver, a veces me dicen, no, hombre, no es cierto, ¿verdad? Mientras no les pase a ellos, pues no es, o no sirve, o no es de Dios. Pero he vivido avivamientos muy fuertes en mi persona. Sí. Conocí personalmente al doctor Morris Cerulo, el cual en una noche oró por mí, me ungió. Conocí en sus inicios al hermano Juan Carlos Harrigan. Cuando fue a Monterrey, yo fui su chofer. En sus inicios de él, así como tienes tú la laptop abierta, así me enseñó él el proyecto que tenían
de cómo ingresar a YouTube y cuál iba a ser la introducción de todo lo que el trabajo que iban a hacer. Él, así como estamos platicando en un restaurante, él me lo enseñó, Juan Carlos Harrigan. Platicamos un rato, cuando estábamos platicando, él dejó de hacer lo que estaba haciendo y empezó a sacudirse en el espíritu y me vio y me dijo, muchacho, dijo, tú traes algo grande de parte de Dios. Él no me conocía, ni yo tampoco le había dicho, soy evangelista, predico aquí, he ido allá y más allá. Pero hubo un momento en que ahí en el restaurante se sintió tanto la presencia de Dios que dijo, vamos a orar, y me puso las manos y me empezó a profetizar. Entonces, es algo que las personas te van impulsando. Hay vehículos que te van llevando en el ministerio, que ese vehículo llega hasta cierto lugar, se deja y viene otro vehículo y te lleva a otro lugar. Entonces, de etapa en etapa, Dios te va dando una experiencia tras otra, fuerte y poderosa. Lo último que he vivido y se está viviendo ahorita en mi iglesia, en el Templo Canaán, en Monterrey, es el bautismo del Espíritu Santo y las personas quedan hablando en otro idioma, con el acento de otro idioma, portugués, italiano, o sea, otros idiomas. A mí me ha pasado de que cae la unción en la iglesia tan fuerte, tan poderosa en la administración, que yo bajo del altar y estoy hablando como si fuera un brasileño, tratando de hablar español. O sea, mi acento cambia. Y tú lo has vivido, ¿verdad? Conmigo, tú lo has escuchado. Y muchas personas no lo creen. Me ven, me escuchan, te estás haciendo, habla bien, ¿por qué lo hablas así? Entonces, es algo que no lo van a entender hasta que no lo vivan. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la unción? Mucho, pero bastante. ¿Por qué? Porque eso como que yo siento un levantamiento espiritual más fuerte. Porque si se mueven algunos dones en un 20%, yo lo siento que se mueven en un 50%. Cuando vivo ese momento, cuando estoy en ese momento. No que ahorita no lo sienta, no, sí lo siento. Pero cuando vivo en ese momento hay más seguridad. Sí. Es como lo que dice la Biblia. O sea, el Espíritu Santo los empodera. Y el Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Pero hay momentos en el que yo creo que es cuando Él te empodera para que tú hagas cosas y te da autoridad. Entonces, autoridad para hacer las cosas. Como decía uno de los muchachos que van conmigo a predicar. Me dice, yo te veo que tú estás arriba predicando. Dice, ¿eres otro? Es otro. Eres otro, no eres el Naim que estás acá con nosotros o que vamos en la camioneta platicando. Dice, te veo ya y te cambia todo el cuerpo, la voz, la cara, todo te cambia. Dice, tienes autoridad para orar por la gente y la transformación. Entonces, imagínese eso, pero en todo momento. Eso. O sea, el Espíritu Santo palpable, pero en todo momento. En todo, eso es lo que siento. Entonces, la gente que está aquí escuchando va a decir, estos locos que están hablando. Pero son experiencias, son vivencias, que es algo personal. Tienes que experimentarlo tú, que no te cuenten. Hay un censo en Asambleas de Dios Estados Unidos que dice que cada año se contabiliza a las personas que han sido bautizadas y ha disminuido el censo. Está disminuyendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer un creyente? ¿Qué puede hacer un cristiano para buscar o cómo buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo llegar a ese punto? Porque sí, o sea, está ese punto y ya el Espíritu Santo te bautizó, hablas lenguas angelicales, lenguas humanas, ves milagros, ves señales, pero ¿cómo llegar a ese punto? O sea, yo sé Biblia, oración, ayuno, pero ¿qué más hacer? ¿Cómo buscarlo aún con más intensidad? Pues dedicarle tiempo, hacerte amigo del Espíritu Santo, tener una comunión con Él. Yo a veces cuando predico le digo, hermano, ¿ya le preguntaron al Espíritu Santo cuántas tortillas se van a comer? ¿Verdad? ¿O qué tipo de ropa te vas a poner? Sí. ¿Qué tipo de zapatos te vas a poner? ¿Verdad? Entonces, el vivir cerca del Espíritu Santo es hablar con Él hasta las cosas más íntimas.
lo que más íntimo que tú le puedas preguntar al Espíritu Santo. Sí. Así. O sea, inclusive cuando estás orando por alguien, ¿cómo vas a orar por esa persona? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a poner la mano? ¿Qué mano le vas a poner? Okay. Si la izquierda o la derecha. ¿Dónde le vas a poner la mano? ¿En la frente o en la cabeza o en la espalda? Sabe que esto me habla de una codependencia total al Espíritu Santo. O sea, es algo muy bueno porque somos pentecostés. Amén. Y algo que ha carecido es el pentecostalismo dentro de las iglesias pentecostés. O sea, el mover del Espíritu Santo dentro de las iglesias. Me está pasando últimamente que a veces he ido a iglesias donde me dicen, hermano, aquí usted tiene 30 minutos para predicar y 15 para ministrar. Entonces yo le digo, ok, tengo 45 minutos, sí. Entonces, ¿yo puedo usarlos como yo quiera? Sí, bueno. Entonces a mí me encanta predicar, pero sé que el momento de la ministración, el Espíritu Santo obra y yo necesito el tiempo para acomodar y esto y el otro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan las iglesias, tanto hispanas como americanas, para darle la importancia a este punto? Se está materializando mucho la iglesia. Materializando. Hay mucha búsqueda de las cosas materiales. Yo les digo a veces cuando estoy predicando, hermanos, yo me doy cuenta, sin que usted me diga, cuando una persona ora, busca de la presencia de Dios y está lleno. ¿Cómo me doy cuenta? No levanta la mano, no dice amén, no dice gloria a Dios, no dice aleluya, no se le sale. Porque dice Lucas 6:45, de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Entonces, si a ti no se te sale un amén, un gloria a Dios, un aleluya en el culto, mucho menos en el trabajo. O en intimidad. Jamás. No va a haber. Entonces, nosotros, mientras no estemos llenos de la presencia del Espíritu Santo, si el cristiano no está lleno de la presencia del Espíritu Santo, no puede buscar, no puede alabar, no puede glorificar. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén. Y cuando uno le da libertad al Espíritu Santo, Él se mueve en la iglesia. Pero nosotros somos los que hacemos el culto, no los músicos, ni bien el predicador. Le dije un día a un pastor, amigo mío, ¿verdad? Por allá en el sureste. Le digo, hermano, está bien pesado, hermano, la iglesia. Y tiene una iglesia grande. Le digo, está bien pesado, le dije, el ambiente. Dijo, por eso te trajimos. No, hombre. Por eso te trajimos. Le dije, no, o sea, yo le digo, a veces me dicen, hermano, ¿qué pide? Cuando usted va a venir a predicar una campaña o vamos a hacer una cruzada, ¿qué es lo que pide? Le digo, 7 días de ayuno antes de la actividad. Y toda la iglesia. Y si se puede, cadena de oración. ¿Por qué? Porque quieren que el evangelista llegue y haga todo. Sí, claro. Y no es así. Y fíjese que me pasó en el pastor Gerardo de la ciudad de ese Valle Mazagua. Cuando yo fui a predicar una campaña evangelística con él, lunes, martes y miércoles, nunca había predicado esos días, lunes, martes y miércoles. Campaña evangelística, sanidad y milagros. Y me dice, llevamos 40 días ayunando y orando. Wow. Los milagros más sorprendentes que yo había visto los vi ahí. Así, impactantes. Y yo dije, es que no solamente el evangelista, sino la iglesia también. ¿Qué dice la Biblia? Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad o en su lugar de origen donde él nació a causa de la incredulidad de la gente. Entonces, tú estás preparado, tú vas preparado, buscas de Dios, Amén. Traes un ministerio, los dones están contigo y operan cuando ellos quieren operar o cuando el Espíritu Santo quiere, pero la iglesia tiene que estar preparada Amén. A recibir. Amén. Si no está preparada, esto no funciona. ¿Cuál ha sido el testimonio? El testimonio, el milagro, la sanidad que más ha impactado su vida. Muchos. Muchos. Pero uno. Cuénteme uno que tremendo. Hubo varios, o ha habido varios. Una vez, te voy a contar uno que no sabía y uno que sí sabía.
Una vez estaba predicando en una campaña en Cancún y ya estaba terminando de ministrar y yo veo que viene una familia como de 5 personas que traen cargando a una niña como de 12 años envuelta en una sábana blanca y me la botaron arriba de la plataforma. Entonces la familia me gritaba, todos, que orara por la niña. Entonces dije, no, pues voy a orar por la niña, estará enferma, algo trae, ¿verdad? Entonces yo me le acerco, yo andaba ya, como dicen por ahí, ¿verdad? Bien prendido. Sí. En ese rato. Entonces, y ya voy y le pongo las manos y empiezo a orar por ella y a gritar y a hablar en lenguas en el nombre de Jesús y todo. Y la niña se sacude varias veces. Se sacude y empieza a toser bien fuerte. Entonces enderezó la niña, la agarro y se la entrego al papá y empiezan todos a gritar. Entonces ya en el testimonio le digo, ¿qué pasó? Dice, es que hace unas 2 cuadras atrás la niña se les murió en un taxi. Venían en un taxi. Venían enfermito, la niña bien mala y la niña se convulsionó y se murió. Ya no tenía respiración, ya no le latía el corazón. 2 cuadras atrás. Entonces el taxista los quería bajar porque no quería problemas. Y entonces cuando ellos vieron la campaña, dijeron, bájanos aquí. Sí. Y bajaron y se vinieron corriendo. Ellos venían corriendo, yo los vi que venían corriendo. Entonces cuando ya me la botaron arriba de la plataforma, yo dije, no, pues está enferma. Pero yo no sabía que estaba muerta. Wow. Y resucitó. Estábamos en una campaña en Oaxaca. Y era en un estadio. Entonces yo me paro frente a la plataforma. Y me le quedo viendo a los que estaban ahí en silla de ruedas. Y escucho una voz que me dice, baja y ve y levántala. A una señora que estaba ahí. Y yo dije, no. Y otra vez escuché que me dijo, baja y ve y levántala. Entonces yo dije, no. Y cuando me iba a mover, alguien me aventó. Y de una altura como de 1,20 m, yo caí. Y volteé y no era nadie. Entonces me paro frente a la persona esa, la agarro, le digo, levántese. Dice, es que no puedo, hermano, porque tengo 5 operaciones. Le dije, no le estoy preguntando qué tiene, que se levante. Entonces fue un momento en que, como tú dijiste ahorita, o sea, sientes un empoderamiento. Sí. Algo que te reviste de la unción. Una autoridad. Una autoridad. Entonces yo la agarré de los hombros y le digo, levántese. Y la levanto. Y cuando yo la levanto, la señora sentí que sus piernas se le firmaron. Y le dije, empieza a caminar. Y empezó a caminar. Y volteé donde estaba la otra, la agarré. Y la levanto también. O sea, ya era el momento, ¿verdad? De los milagros. Uh-huh. Y la levanto también. Y empieza a caminar. Y cuando me voy con la tercera, la gente se me vino encima a mí. ¿Verdad? Que tócame a mí, tócame a mí, tócame a mí, tócame a mí. Y yo me orillaron hasta donde estaba la plataforma y los músicos me agarraron y me jalaron hacia arriba y me subieron. Entonces, eso fue algo para mí extraordinario. He visto muelas rellenadas de oro. Sí. Cuando veo con la lamparita así que les veo la boca, veo que se están rellenando de oro. He visto muchas cosas. Gracias a Dios. Y ataques del enemigo también. Esos son gratis. Oiga, ¿sabe de cuál me acuerdo mucho? De hecho, ahorita me estaba acordando de uno. Hay un video. ¿Quién sabe dónde está ese video? Ajá. Pero que se acercó el hombre y le aventó la silla en usted predicando. Sí. Oye, ¿los sugieres dónde estaban? Se me hace que estaban de acuerdo. Porque... confabulados con este señor, ¿no? ¿Cómo estuvo esa historia? Ese estuvo en una iglesia de Asamblea de Dios en Mérida, Yucatán, con el pastor Antonio Balam. No recuerdo el nombre de la iglesia. Yo estaba predicando y antes de comenzar a predicar, el señor estaba sentado, borracho. Y el Espíritu Santo me dice, no le quites la mirada, Él te va a atacar. Y le dije, ¿y qué hago? O sea, ahí viene la dependencia del Espíritu Santo. Claro. ¿Qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, predica mi palabra. Amén. Entonces yo lo que empiezo es puro texto de la Biblia. Unos con cita y otros sin cita, pero puro texto. Tas, uno tras otro. En el momento en que estoy predicando puro texto, el hombre se levanta, se viene derechito al altar donde estoy yo y empieza a agarrar el altar, el púlpito grande de madera, lo empieza a mover con una fuerza increíble y a mover y cuando lo está moviendo, agarró una silla
y empieza a golpear el púlpito. Entonces vio que no podía hacer nada y me aventó la silla. Y yo me agaché y pasó la silla por arriba. Y hasta ese momento como que los diáconos estaban de acuerdo, ¿verdad? Porque nunca se metieron. Nunca hicieron nada. Nunca se metieron. Entonces, hasta que se metió un hermano grandotote, él muy fuerte, lo agarró y lo vino otro y ya se lo llevaron cargando como novio. Y lo sacaron. Entonces allá afuera el hombre dijo que porque lo habían sacado. O sea, volvió en sí. Sí, volvió en sí. Dijo, ¿por qué me sacaron? ¿Por qué me sacaron de la iglesia? Si yo vine a la iglesia, ¿por qué me sacaron? Y le mostraron los videos porque tenían 2 cámaras. Sí. Porque esas noches había una presencia de Dios muy fuerte y Dios estaba obrando milagros. Y le mostraron los videos. Mira lo que hiciste. Y el hombre no podía creer. Últimamente ya he visto en septiembre del año pasado vi al pastor, que estuvimos en Campeche, y vi al pastor y me dijo, todavía es cristiano. Gloria a Dios. Entonces lo pusimos como líder de células. Y dice, y en cada célula le llega un borrachito. Wow, no, qué impresionante. Sí. Y así hay muchas historias. ¿Cuántos años lleva de evangelista? Bueno, de ministerio, porque es pastor evangelista. ¿Cuántos años lleva de ministerio? Se puede decir que empecé a predicar a los 6 meses que me convierto. Pero fue un proceso. Fue un proceso. Porque yo considero que por ahí de tiempo completo y de lleno el ministerio, como dice la palabra, como 25 años de tiempo completo. 25 años. Pero de ahí de los 25 a los 34, como que me arrancaba y luego me detenía por el trabajo, por la familia, por los hijos. Sí. Buscar trabajo secular y todo eso me detenía y luego otra vez le daba y otra vez me detenía. Así estaba. Es un proceso. Sí. Y de pastor, 13 años cumplimos ahora el 2 de abril. Templo Canaán, las Asambleas de Dios. Así es. Monterrey, Nuevo León. Así es. Colonia Porvenir. Colonia Porvenir. Todavía me la sé. Todavía. Bueno, pues no. Bueno, para cerrar, ¿qué consejo les da aquí a los oyentes, a los que nos van a estar viendo y oyendo por podcasts de Spotify y por YouTube? ¿Qué consejo les puede dar ya para cerrar? Pues la verdad, dedicarle más tiempo a Dios. Eso no te hace muy religioso. El dedicarle tiempo a la persona del Espíritu Santo es algo muy importante en nuestra vida espiritual. Como dijo un evangelista, el Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, pero el Espíritu Santo hoy en día es el que nos está llevando de la mano para un ministerio. Ahora, ¿para qué sirven los dones? ¿Para qué sirve el ministerio? ¿Para qué sirve la unción? Para que las gentes que no creen por la palabra, que crean por los milagros. Amén. Que Cristo salva, sana, bautiza y viene pronto. Entonces, el ganar almas para Cristo es lo importante. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, lo que se debe hacer hoy en día. Yo todavía soy evangelista de la vieja guardia, que predico el mensaje de salvación cristocéntrico y hago el llamado al arrepentimiento. Oro por las personas y luego ya después oramos por los enfermos. Busquemos de la presencia de Dios. Yo digo, el estudio es bueno, la teología o las teologías que tenemos son buenas, es base fundamental en la predicación de la palabra, pero la búsqueda del Espíritu Santo es algo esencial. El Espíritu Santo es el que te va a mostrar, el que te va a abrir puertas. No es el compadre, el amigo, el primo, el camarada, el que te va a recomendar, el que te va a abrir puertas. Es el Espíritu Santo el que te va a recomendar. Amén. Bueno, siempre estamos tratando de hacer esto, ¿verdad? Ya al final de nuestras entrevistas. Hacer preguntas, lanzar algunas preguntas y lo primero que tenga en la mente usted contéstelo, ¿verdad? ¿Listo? Son 5 o 6 preguntitas rápidas, ¿verdad? ¿Me puedo copiar? Tiene que contestar. No. No, de hecho no las tengo escritas. También así como se me vienen a la mente las digo. Primera pregunta, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita es la carne asada.
Carne asada. ¿El corte? ¿Cuál es el corte favorito? El tibón. El tibón. Eso. ¿El pasaje de la Biblia que más le gusta? El pasaje de la palabra que más me impresiona es cuando aquel hombre estaba tirado, postrado en el estanque y Jesús llegó y le pregunta, ¿quieres ser sano? O sea, el hombre no buscó los milagros lo buscaron a él. En medio de la necesidad. Eso es lo que me impresiona a mí. Jesús fue y le dijo, ¿quieres ser sano? Amén. ¿Con qué personaje de la Biblia usted se puede identificar? Hay varios. Entre ellos, Pablo. Okay. La actitud, la postura de Pablo. Aparte de la Biblia, ¿cuál es su libro favorito? Hay un escritor que, ¿puedo decirlo? Sí. Se llama Max Lucado. Me gusta mucho sus libros. Me gusta mucho leer lo que él escribe. Que sería pues, muy largo no decir algo de él. El tiempo de hoy, ¿cuál es su predicador que usted más se identifica? Mi predicador con el que más me identifico es el hermano Juan Carlos Harrigan. Juan Carlos Harrigan. No soy, mira, no agarro clichés o muletillas de los predicadores porque a veces dicen, no, pues es que por eso dices esa palabra porque... No, yo lo escucho para retroalimentarme. Obviamente que también leo la palabra para alimentarme, pero cuando yo quiero una predicación así sólida y maciza, sí, que es un hombre que habla la verdad directa. O sea, no es tanto muy emocionalista, sino que es un hombre que yo lo he visto desde sus inicios y se ha mantenido. Y más que todo me agrada porque se ha mantenido, ¿verdad? Aún a ese nivel que Dios lo ha llevado, que no es fácil. Sí. Porque muchos pierden el piso. Ok. Y bueno, ya son esas preguntitas. Ah, bueno. Y bueno, gracias, pues primeramente gracias por aceptar esta invitación al podcast. Muy, muy padre todo. Gracias a los que están viendo este podcast. Ayúdenos a compartirlo, envíelo a alguien que ustedes crean que va a ser de bendición. Y gracias. Recuerda, este podcast se llama Aviva y avívalo hasta que puedas encender a otras personas. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Naín.